Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Pues el día de hoy me toca compartirles la palabra y bueno, estos 2 últimos domingos antes de que regresen pues nuestros pastores. Ya queremos que regresen, ya los extrañamos muchísimo. Y pues en estos 2 domingos vamos a estudiar 3 términos muy importantes en la Escritura. Y son muy importantes porque en primer lugar, pues obviamente se mencionan mucho a lo largo de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tendemos nosotros a confundirlos. Por eso es importante que como hijos de Dios, obviamente nosotros conozcamos quién es Dios, conozcamos cuál es la voluntad para su pueblo, si es que somos o nos consideramos parte de su pueblo. Y es importante que estos 3 términos pues los tengamos muy en claro. Los términos que vamos a estudiar son juicio, son prueba y tentación. Ok, vamos a ver en el idioma original qué significa cada palabra, cómo la utiliza Dios, cómo la aplica Dios y cómo se aplica para nosotros. Ya que de hecho les mencionaba que a lo largo de la Escritura, si nos ponemos a estudiarla, vemos muchísimas veces repetidos la palabra juicio, vemos muchas veces mencionada la palabra prueba, cuando el Mesías, cuando Pablo habla de resistir la tentación y todo eso. Entonces es interesante porque en lo personal también me pasaba que cuando pasamos situaciones difíciles tendemos a confundir esto. No sabemos si estamos pasando una prueba, no sabemos si estamos en juicio, no sabemos si es una tentación. De hecho, hay un término que comúnmente escuchamos siempre: ay Dios, ¿por qué me tientas? ¿No? Y este es un dicho erróneo, porque para empezar la Escritura nos dice que Dios no tienta. Y eso lo vamos a ir estudiando en estos 2 domingos, ¿ok? Entonces, en la Escritura vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver la definición y cómo se aplica. Porque es importante que entendamos, un juicio se aplica para nosotros, una prueba se aplica para nosotros, una tentación se aplica para nosotros, cuándo, cómo, en qué caso se da. Entonces vamos a estudiar esta palabra. Y de hecho les decía que a lo largo de nuestra vida nosotros pasamos por situaciones muy difíciles, pasamos por situaciones muy dolorosas, por situaciones muy preocupantes, por situaciones muy desesperadas, muy duras. Muchas veces nos preguntamos o hemos dudado si realmente Dios existe, hemos dudado si realmente Dios está con nosotros. Sabemos que la palabra dice que Él está ahí, que sostiene nuestra mano, pero en el momento de la situación difícil muchas veces dudamos esto. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿O me estás castigando? ¿O qué pasa, no? Seamos honestos, hasta yo lo he pensado. Y últimamente también en pensamientos me ha ocurrido, me ha pasado por la mente esto. Pero es interesante porque les voy a contar una anécdota muy curiosa. Desde que comencé el taller de Noé con los niños, pues estamos cantando, ¿no? Parte de la alabanza también se aplica a los niños. También es parte de su relación con Dios y que aprendan también a ser instruidos a través de la alabanza. Y es chistoso porque cantamos una de Noé, donde dice que obviamente Dios le dio la instrucción a Noé de construir el arca. Y luego dice que Noé subió los animales al arca. Y luego dice una parte de la canción que la gente se reía y por eso Dios los castigó. Ya después menciona la canción que la familia de Noé se salvó porque a Dios obedeció. Entonces, realmente esta canción de los niños está bonita y tiene un contexto muy importante porque habla de la obediencia y de la desobediencia.
Pero desde hace un tiempo que la cantábamos con los niños, me inquietaba la parte de que Dios los castigó. Entonces me sentía muy inquieta y la seguíamos cantando y cantando, pero entre de mí yo me sentía muy inquieta. Entonces hasta que un día me detuve en medio de la canción y les pregunté, les planteé la pregunta: a ver, chicos, ¿por qué creen ustedes? Dice la canción que la gente que se reía, Dios los castigó. Le dije, ¿qué pasó con ellos? Me dicen, pues se murió. Ah, ok, se murieron. ¿Por qué piensan ustedes que se murieron? Y se quedaron pensando. La verdad, a mí me sorprendió mucho su respuesta. No esperaba que me respondieran de esta forma y sí me sorprendió porque padres, tíos, abuelos, es importante, de verdad que es muy importante que asistan en todo lo que puedan, que aparten el tiempo, que sea tan vital para ustedes apartar el tiempo para Dios, que puedan estar en el domingo, que puedan estar en el Shabbat, que puedan estar en las fiestas solemnes de Jehová, porque a través de eso somos instruidos. Y es interesante porque los niños, aunque parezca que solo están sentados, o están pintando, o les pasa una mosca, o se quedan dormidos un rato de la predicación o de la enseñanza, realmente lo que pasa con los niños es que al igual que nosotros, su alma está siendo alimentada. Y me sorprendió porque me respondieron ellos, ay, pues se murieron porque desobedecieron. Y yo, ¿desobedecieron pero a qué? Pues no se subieron al arca. Ok, entonces murieron porque desobedecieron, no quisieron subirse al arca. Y la parte que dice que Dios los castigó, les pregunté, ¿por qué creen que Dios los castigó? Y se quedaron pensando, es como que Dios castiga, pero desobedecieron. Y estaban así. Me dicen, pues no, murieron porque desobedecieron, Dios no los castigó. Entonces, la verdad sí me dio gusto ver que entendían el contexto, que eran capaces de comprender el contexto. Entonces les dejé la tarea. Ya vieron que esta parte es errónea y les di la tarea que buscaran palabras similares dentro del contexto para sustituir que Dios los castigó por una de acuerdo a la palabra, y pequeño Nahum nos dio la palabra y la que él nos dio la aplicamos ya la modificamos. Entonces, pero es interesante porque dije, bueno, voy a investigar en la Escritura todas las veces que aparece la palabra castigo. Castigo, castigaré, dije para corroborar lo que he aprendido a lo largo de la Escritura. Entonces, es interesante porque la palabra castigar o castigaré aparece 213 veces en la Escritura en 213 versículos. Entonces dije, me voy a dar la tarea de investigar uno por uno la palabra y ver qué dice en el idioma original y cuál es su traducción. Entonces empecé a investigarlo y la primera mención como tal de la palabra castigo es en Génesis 4:13, cuando dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces vamos a entrar en el contexto de esta porción de la palabra. Todos sabemos que Caín era hermano de Abel y que Jehová le había advertido, le dijo, a ver Caín, el pecado está a la puerta y a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto? Que Jehová le estaba hablando directo a Caín y le dice, hey Caín, el pecado está en tu corazón y ten cuidado porque si no te va a dominar. Ya le estaba advirtiendo de antemano, es por eso que no aceptó su ofrenda. No porque fuera más chica o porque fueran del fruto de la tierra y no fuera un cordero o un becerro. No, era porque ya había maldad, había pecado en su corazón y es por eso que Dios lo confrontó. Pero ¿qué pasó después de esto? ¿Hizo caso Caín? No. Tomó su propia decisión, fue y mató a su hermano. Entonces, ¿qué pasó con esto? La palabra castigo en hebreo es la palabra es la palabra aboun, ¿ok? Y significa perversidad, significa depravación, significa iniquidad,
significa consecuencias de iniquidad. Y viene de la raíz avá, que significa doblar, torcer, distorsionar, es un verbo, ser pervertido, cometer iniquidad, hacer el mal. Entonces es interesante porque aquí llega Caín a Jehová y le dice, lejos de arrepentirse, le dice, ay, grande es mi castigo para ser soportado. En lugar de que se acercara a pedir perdón o arrepentirse, porque todavía Jehová le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Obviamente, siendo Jehová Dios, no sabía dónde estaba, qué había pasado con su hermano. Obviamente sabía que lo había matado, pero era esa oportunidad que le estaba dando de que se arrepintiera. ¿Y qué contesta Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, todavía le responde de manera prepotente, de manera grosera. Entonces vemos que no hay señal de arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasó? Ya Jehová le había advertido. Ya Jehová le había dado la oportunidad de que se arrepintiera. ¿Y qué pasó después? Ok, no te arrepientes, no reconoces tu pecado, va a juicio. Que vamos a ver más adelante. Ahorita estamos con la cuestión del castigo, ¿ok? Va a juicio. ¿Qué pasó? Le dijo Jehová, ok, no te quisiste arrepentir. Maldito seas tú de la tierra que abrió de su boca para recibir de tu mano la sangre. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? A causa de la decisión que tomó Caín, ya iba a ser desechado. Es interesante porque ya no iba a pertenecer al pueblo de Dios. Iba a ser extranjero, ya iba a ser completamente desechado. Y ni aún así se arrepintió, solo viene como que con su drama y su exageración de, ay, grande es mi castigo para poder ser soportado. Entonces, viendo el idioma original, dije, entonces aquí, según lo que dice el texto, es que Jehová lo castigó, ¿no? Entonces, como les había dicho, la traducción de la palabra es perversidad, consecuencias por iniquidad, penalidad por hacer pecado. Entonces, como debería decir esta porción de la escritura, es, y Caín dijo a Jehová, grande es la consecuencia de mi iniquidad, de mi perversidad, para ser soportado. Entonces, en esta porción vemos que efectivamente la palabra castigo no existe y Jehová no castiga. ¿Ok? Entonces, dije, bueno, en esta porción, que es la primera mención, ya verifiqué que efectivamente Jehová no castiga y la palabra castigo no existe. Entonces, empecé a ver los demás versículos donde aparece esta palabra. Y me sorprendió tanto porque en todos los versículos que revisé, jamás aparece la palabra castigo, y mucho menos que proviene de Jehová. Aparecen diferentes palabras que tienen significados similares, que les voy a mencionar unos ejemplos ahorita. Pero nunca la traducción original de castigo es castigo. Y es interesante porque en las enseñanzas que vimos antes con Alex, era acerca de las decisiones que el hombre toma en su corazón. Entonces tenemos mal entendido esta parte del castigo, que realmente Jehová jamás va a castigar a nadie. Más bien, todo lo que suceda con nosotros y con nuestra vida son consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, la verdad sí me sorprendió porque pues no me había puesto así como a estudiar un término en todo en todas las veces que aparece en la escritura, ¿no? Entonces, la verdad sí me quedé sorprendida porque es interesante cómo Jehová nos da la palabra, Jehová nos da las instrucciones, Jehová nos dice cómo hacerlo y ahí está perfectamente todo. Entonces, elegí algunos ejemplos para que veamos cómo está mal aplicada la palabra castigo. Y vamos a leer Éxodo 32. Éxodo 32, del versículo 30 al 34. Entonces, vamos a entrar en contexto. Era cuando Moisés subió al monte Sinaí, cuando Jehová le iba a dar los mandamientos en la tabla
los mandamientos en las tablas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que Aarón se quedó abajo y el pueblo de Israel, tan obediente como siempre y nada desesperado, agarra y le dice Aarón, dice, pues ya tardó, o sea, ya lleva tiempo ahí, no baja. Dice, levanta sobre nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Aarón cede y le llevan todo el oro de los arcillos y levantan un becerro de oro, levantan un dios falso. Entonces Jehová ya sabía lo que había hecho al pueblo y le dijo a Moisés. Y Moisés, ¿qué hizo? Intercedió, le dijo que no raera al pueblo. Entonces es interesante porque ya después que baja Moisés, ve que efectivamente el pueblo estaba ahí adorando a su Dios, al becerro de oro. ¿Y qué pasó? Se enojó muchísimo, que hasta las tablas las rompió. Entonces, en el versículo 30 dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá aplacare acerca de vuestro pecado. Nuevamente iba a subir a interceder por el pueblo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y es interesante la respuesta de Jehová porque nos muestra una característica muy importante de él, y es que es justo. Le dijo, quien pecare contra mí, la persona que pecare contra mí, es a la persona que yo voy a raer. No, a ningún inocente, si tú no hiciste, no vas a pagar por lo del otro. Entonces nos habla que obviamente Jehová es justo. Ya después le dice a Moisés, dice, ve Moisés, que al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, nuevamente aquí yo dije, el versículo como tal está diciendo que Jehová iba a castigarlos. Dice, yo castigaré. En el día del castigo, yo castigaré. Dije, bueno, si Dios no castiga, vamos a ver qué dice la traducción original, qué realmente nos quiere expresar o qué realmente está diciendo esta porción. Y la palabra que se utiliza para día de castigo o castigaré es la palabra paquet, y es un verbo, en ambas se utiliza, que es atender, reunir, visitar, sancionar, pasar tiempo de revisión, ser buscado para revisión, ser llamado a cuentas, llamar para hacer cuentas, ser visitado. Entonces, lo que esta porción decía es que Dios, en el día de hacer cuentas, los iba a visitar e iba a hacer cuentas con ellos por su pecado, no que los iba a castigar. Entonces, nuevamente vemos que estaba mal empleado esta parte de la escritura. Dije, bueno, voy a seguir buscando, no me voy a quedar así. Después, en Deuteronomio hay otra porción donde Jehová de hecho exhorta al pueblo de Israel, le dice, amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, todos los días. Dice, y comprendan hoy por qué no hablo a sus hijos que no han visto ni el castigo de Jehová su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, en toda su tierra. Entonces nuevamente nos dice esta porción que los hijos del pueblo de Israel aún no habían visto el castigo de Jehová su Dios. Deuteronomio 11, hermana, del 1 al 3.
Y más tarde en Proverbios 3:11 hay un versículo que dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Entonces nuevamente está diciendo que Jehová castiga. Y para estas dos porciones de la escritura se utiliza la misma palabra y es mousar, que significa disciplina y corrección. Entonces realmente en Proverbios no menosprecies, hijo mío, la disciplina, ni te fatigues de la corrección. Y lo mismo cuando le hablaba al pueblo de Israel, dice que no han visto ni la corrección de Jehová vuestro Dios, ni sus grandezas, etcétera. Entonces es interesante porque vemos hasta aquí y estamos en el Antiguo Testamento, ¿ok? En el Primer Testamento, mejor dicho. Y vemos que no vemos la palabra castigo como tal y que Jehová castiga. Entonces dije, voy a corroborar que ahora en griego diga lo mismo, ¿no? O a ver si ahí me dice que efectivamente Dios castiga. Y en griego es la palabra kaloses, igual para castigo, y significa corrección, pena, inflicción penal. O sea, eso significa prácticamente es muy similar a lo que nos dice la traducción en hebreo. Y de igual forma está mal aplicado a lo que vemos en la escritura. De hecho, Romanos 3:5 dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces, nuevamente estaba diciendo que Dios castiga esta palabra. Y me metí a investigar y la palabra es argei, que dice que la ira, la indignación, la ira utilizada para corrección. Entonces, realmente aquí lo que dice, ¿será injusto Dios cuando se enoja y te corrige? Siempre la palabra castigo vemos que está mal empleada. Y así encontré en todas las porciones lo mismo. Hay diferentes palabras que la traducción siempre se refiere a corregir, a hacer cuentas, a la perversión, a nuestro pecado. Siempre se refiere a esto. Entonces, es interesante porque vemos que efectivamente Jehová no nos castiga. Entonces, cuando pasemos una situación difícil, cuando estemos por situaciones muy dolorosas, muy duras, tengan por seguro que no es un castigo. Dios jamás los va a castigar. ¿Ok? Y lo estamos viendo en su palabra. Él nunca nos dice que Él nos va a castigar. ¿Ok? Y sí me pareció importante aclarar esta parte. ¿Por qué? Para empezar a ver qué significa la palabra juicio y cómo se emplea. ¿Ok? La palabra juicio en hebreo es la palabra mishpat, que es un veredicto, ya sea favorable o no favorable, o pronunciar una sentencia, ya sea a favor o en contra. De hecho, y en griego es muy similar, es la palabra crisis, que es sentencia, condena, sanción, que en resumen lo que podríamos nosotros decir en cuanto a la palabra juicio es que es una sentencia, obviamente, un veredicto, el cual puede ser a favor o en contra de nosotros. ¿Ok? También se emplea para el juicio en cuanto a la razón y a la mente del hombre, cuando es capaz de razonar y entender y distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Pero vamos a ver la palabra juicio en cuanto al veredicto. Se examina el caso. Ya que se examina el caso, se reúnen las pruebas, ahora sí ya se dicta un veredicto como tal. Dependiendo si fuiste hallado culpable, obviamente el veredicto para ti va a ser en contra. Pero si fuiste hallado inocente, el veredicto para ti va a ser a favor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en la escritura quién hace juicios, para quién se aplica realmente para nosotros. ¿Será que Dios nos hace juicios? ¿A quién le hace juicio a nosotros? ¿En base a qué los hace? Entonces, vamos a Ezequiel
Ezequiel 18:30. Lo voy a leer. Por tanto, yo los juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no les será la iniquidad a causa de su ruina. Entonces, en esta porción, ¿quién nos dice que está haciendo el juicio? ¿O quién hace juicio? Jehová nuestro Dios. ¿Ok? Más adelante en Ezequiel 33:20, esto pueden apuntarlo. Dice, y dijiste, ¿no es recto el camino del Señor? Yo les juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y Ezequiel 34:20 dice, por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Y después Salmos 75:2 dice, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Entonces, vemos en esta porción que ¿quién es el que juzga? Jehová, ¿ok? Para empezar, Él es el que juzga. Ahora, ¿a quién juzga Dios? Si ya sabemos que Jehová juzga, ¿a quién juzga? Eclesiastés 3:17 dice, y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y en el pacto renovado, en primera de Pedro 1:17, dice, y si invocares por el Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor, que es en honra y respeto, todo el tiempo de su peregrinación, de toda su estancia aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces vemos que un juicio no es solo para impíos, es tanto para justos como para injustos o para impíos. Dice que no hace acepción de personas, es decir, un juicio se emite para todos. Entonces, si pensábamos que nosotros como creyentes ya no aplica esto para nosotros, es erróneo. La Escritura nos está enseñando que efectivamente se aplican juicios a nosotros. Pero aquí va el consuelo, si es que andamos en justicia o en rectitud. ¿En base a qué nos juzga Dios? Para empezar, vimos de hecho en los versículos anteriores que Dios es justo, ¿ok? Entonces de antemano tenemos la seguridad que nuestro Dios nos va a juzgar justamente, ¿ok? Pero ahora, ¿en base a qué lo va a hacer? ¿O cómo juzga Dios? Nuevamente vamos a leer Ezequiel 18:30. Dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Eclesiastés 12:14 dice, porque traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Ezequiel 7:8 dice, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré en ti mis abominaciones. Entonces, esta es la parte delicada, mis hermanos, porque en base a qué juzga Dios, a nuestros caminos. Entonces, ¿qué caminos estamos tomando, mis hermanos? ¿Realmente estamos en los caminos de Jehová? ¿Realmente estamos en sus caminos obedeciendo su palabra, sirviendo en los ministerios, sirviendo en todo lo que Él nos ha mandado? ¿O estamos en otros caminos? Porque de eso depende el juicio que Él nos va a dar, dependiendo de nuestras decisiones y los caminos por los cuales nosotros andemos. Entonces, ese es el detalle importante. De antemano sabemos que es justo y su juicio va a ser justo. El detalle es si nosotros estamos en los caminos correctos o no. Y obviamente, como vimos que el juicio como tal es un veredicto, obviamente si andamos en obediencia, si andamos en sus mandamientos, si andamos
sirviendo y buscando a honrar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pues obviamente cuando se presente un juicio, el veredicto va a ser que a favor o en contra. Pues a favor, ¿no? Obviamente. Y si andamos todo lo contrario, el veredicto hacia nosotros va a ser, pues, en contra. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante porque Jehová en sus juicios son justos. Pero vamos a ver ejemplos en la Escritura. Creo que es importante que todo lo que escuchamos sea basado en la palabra. Todo sea basado en la Escritura y lo corroboremos con la palabra. Es la única forma que vamos a estar seguros de que no nos vamos a equivocar, que no vamos a estar añadiendo ni quitando a la Escritura, que es algo muy importante. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos rápidos en la Escritura de juicios. Y vamos a comenzar con Adán y Eva. ¿Ok? ¿Qué pasó con ellos? Estaban en Edén. Jehová los había creado sin pecado. No habían pecado. Eran inocentes. Eran limpios. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó Satanás. Tentó a Eva. Eva desobedeció y comió del fruto. Entonces, ¿qué pasó después de que comió el fruto? Como consecuencia de sus decisiones, ¿vino qué? Juicio. Vino juicio hacia ellos. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Pues dice que con sudor de su rostro iba a llevar el pan, con dolor iba a comer del fruto de la tierra, la mujer iban a ser aumentados los dolores de sus preñeces. Entonces, si vemos ahí, el juicio vino a causa de su decisión, de su desobediencia. Y obviamente el juicio fue en contra de ellos porque desobedecieron y no andaban conforme a los caminos de Dios. Entonces, otro ejemplo rápido que ya hablamos de ellos, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Nuevamente, ya les había comentado, ya habíamos hablado de esto. Jehová le advirtió a Caín, Jehová le dio oportunidad a Caín. ¿Y qué hizo Caín? Pues no hizo caso, desobedeció. Entonces, ¿qué pasó después? Vino juicio. Vino juicio hacia Caín, a pesar de que Dios le dio la oportunidad. ¿Y qué pasó? Maldito serás tú de la tierra, que abrió de su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces uno podría decir, ay, pues lo castigaron, ¿no? Ay, se la va a pasar mal o va a sufrir. Pero realmente no. ¿Por qué? Porque fueron las consecuencias de sus propias decisiones. Se le advirtió, se le dio oportunidad, pero hizo caso omiso y siguió en sus propios juicios, tomó sus propias decisiones y no consideró las oportunidades que se le estaba dando. Entonces vemos que vino juicio. Entonces, y obviamente su juicio fue en contra, no vemos que no fue a favor. Otro ejemplo de juicio, pues obviamente es el de Noé. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas. ¿Ok? Luego dice que la maldad de ellos era tan grande que a Jehová le dolió en su corazón ver la maldad de ellos. Y dice también que nos describe de hecho la característica o la condición del hombre, que los pensamientos del corazón del hombre son solamente pues el mal. Entonces, ya que la maldad era tan grande en la tierra, Jehová decidió hacer ¿qué? Juicio, así es, juicio, decidió hacer juicio sobre ellos. ¿Y qué pasó? Tomó la decisión de raer la tierra y deshacerse de todo hombre. Entonces muchos dirán, ay, pues ¿qué clase de Dios tienes que decidió matar a todos y exterminar todos? Pero no, habíamos dicho que es justo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que en su corazón tenía el deseo de obedecer a Jehová. Dentro de toda esa gente malvada y perversa,
hubo un hombre que tuvo en su corazón el deseo de obedecer a Jehová y fue Noé. Entonces dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó con él? Le dio la oportunidad, le dio las instrucciones, construye un arca de tal tamaño, de tal forma, vas a introducir en ella a tu familia, a animales, de animales limpios, 7 parejas, de animales impuros, 1 pareja. Entonces, ¿y qué hizo Noé? Obedeció, hizo conforme a todo lo que Jehová le había dicho. El juicio ya estaba determinado. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo fue el juicio para Noé? Justo, pero el veredicto, ¿cómo fue para él? A favor. Su familia y él se salvaron. De lo contrario a la gente y obviamente la gente que estaba ahí observaba a Noé, todo lo que hacía, y aún así ni siquiera se tomaron la molestia de, no sé, a lo mejor acercarse o preguntar, o yo puedo entrar o algo así. Decidieron seguir en su maldad. Dice que habían bodas, que estaban en fiestas. Entonces vemos nuevamente la maldad del hombre y el juicio hacia ellos. Todos estaban ya corrompidos. Y tenemos también el ejemplo del pueblo de Israel, que a lo largo de la escritura vemos que estaban juicio, tras juicio, tras juicio y tras juicio. ¿Por qué? Porque estaban juicio, tras juicio, tras juicio. Porque andaban en desobediencia, ya que Dios había hecho maravillas y milagros con ellos, ya sí, creían en Dios y estaban. Después pasaba un tiempo, se les olvidaba, cambiaban sus caminos, desobedecían. Entonces, a causa de sus decisiones, venía juicio sobre ellos. Y es interesante, mis hermanos, porque el juicio también se aplica para nosotros. Les comentaba hace un rato que obviamente no estamos exentos de eso y que el veredicto depende en qué caminos estemos andando. Depende cómo nos estemos conduciendo, depende qué estemos viendo, depende qué estemos haciendo, qué estemos enseñando. Y es interesante porque vuelvo a lo del principio. Muchas situaciones dolorosas, difíciles, preocupantes por las cuales pasamos a lo largo de nuestra vida son por las decisiones que tomamos, son por los caminos por los cuales nosotros andamos. Y es importante, ¿por qué? Porque esta palabra del castigo que les decía, que era importante aclarar que Jehová no castiga, yo creo que muchos de nosotros, la mayoría, crecimos así o nos enseñaron o escuchamos o conocemos a alguien que le enseñaron así: no hagas esto porque Dios te castiga, o no hagas esto porque Dios te va a castigar, o te va mal porque algo has de haber hecho y Dios te está castigando. Y realmente es un pensamiento muy, muy erróneo y fuera de lo que es la voluntad de Dios, porque ya vimos que Él no castiga. Y eso es tan delicado, es una línea tan delgada, porque de ahí nos agarramos para poner pretextos. Como Jehová castiga, pues mejor no. Y es una línea muy delgada porque la tomamos nosotros como pretextos en lugar de ponernos a meditar, a analizar, a reflexionar sobre nuestros caminos, sobre qué estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Por eso era importante aclarar esta parte. Pero pues ya vimos que Jehová obviamente no castiga, que los juicios de nuestro Padre son justos. En eso podemos descansar. Mis hermanos, si sabemos que estamos caminando conforme a los mandamientos de Dios, conforme a sus caminos, podemos descansar en Él, sabiendo que si se presenta un juicio, una situación, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si estamos en sus caminos, al fin y al cabo el veredicto va a ser a nuestro favor. No vamos a tener nada que temer, no vamos a tener de qué preocuparnos. Y sí es muy interesante porque obviamente todo esto se enlazaba con lo que Alex nos enseñaba, las decisiones que el hombre toma en su corazón. Y parte de eso nos sirve para entender, de hecho el próximo domingo les voy a hablar de la parte de la prueba y la tentación, porque también es importante que sepamos qué es la tentación, si se aplica para nosotros,
Si no se aplica, ¿qué es una prueba? ¿A quién es prueba Dios? ¿Cómo alguien es sometido a prueba? Y es triste porque analizando nuestra vida, seamos honestos, somos muy necios. Como los ejemplos que vimos, somos muy necios. Cuando pasamos dificultades, lo primero que pensamos es, no sé, que le echamos la culpa a los demás, ¿no? Ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, ay, es que mi esposo, ay, es que mi esposa, ay, es que mis hijos, me dicen, ay, es que en el trabajo mi jefe. Entonces, siempre tendemos a hacer eso en lugar de detenernos a meditar. Es que mi hermana, ¿no? También muchas veces. Es que mis sobrinos. Es que mi hermano de la congregación, ¿no? Es que los pastores, ¿no? Entonces, pero realmente no estamos actuando conforme a un hijo de Dios, que lo que debería hacer es verificar si están dando que si sus caminos son correctos. Y también ese detalle de como creyentes, limitarnos a juzgar a los demás. También vamos a hablar que al hombre también le es permitido juzgar, también. Y Dios da instrucciones en la palabra de cómo un hombre puede juzgar, ¿ok? Pero hay que limitarnos a juzgar a los demás si no tenemos bases. Ese dicho, ¿no? Que algo ha de estar haciendo que le va mal. Ay, de seguro. Como Job, de hecho los que estamos estudiando Job, como sus amigos llegaban y le hacían, algo has de haber hecho y por eso te está yendo mal y estás así. Y nosotros hacemos eso muchas veces. Vemos la dificultad en una persona, una situación difícil, pues algo ha de hacer, pues algo ha de haber hecho, algo. Pero no, ni siquiera nos detenemos a acercarnos y a preguntar qué sucede, cómo está la situación, qué pasó, tú cómo actuaste, quiénes están involucrados. No nos detenemos a hacer eso y emitimos juicios que obviamente son completamente injustos. Y sí es importante que siempre nos detengamos a reflexionar en esto porque somos hijos de Dios, somos testimonio, bueno, se supone que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y somos testimonio a los de allá afuera. Entonces, la manera en la que nosotros nos conduzcamos es la forma en la que nosotros vamos a representar a Dios allá afuera. Y de hecho, segunda de Crónicas 7:14 es una porción que me gusta mucho, que me da, la verdad sí me da mucho consuelo. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces cuando estamos en juicio por nuestras malas decisiones, reprochamos, echamos la culpa, dudamos de Dios, en lugar de hacer esto, de humillarnos, de invocar su nombre, de orar, de buscar su rostro. Contrario obviamente a lo que hicieron Caín. Si esto hubiera empleado Caín, si esto hubiera empleado el pueblo en tiempos de Noé, si esto hubiera empleado a Adán y Eva, ¿ustedes no creen que Jehová les habría perdonado? Claro que sí. Entonces, es una instrucción muy importante y que nosotros debemos pensar todo el tiempo. Reflexionar sobre nuestros caminos y si no nos estamos conduciendo bien, pues cambiar de dirección y hacer esto. Humillarnos y buscar el rostro de Dios. Entonces, Él promete que nos va a perdonar, que nos va a sanar. Y sí se los comparto porque últimamente me pasaba. Yo, pues ya saben que hace mucho tiempo sufro dolores de cabeza. Y estos últimos años han sido muchísimo más intensos, pero muchísimo más intensos. Entonces ya no me permitían, me tiraban. Cuando ya me llegaba una migraña, me tiraba 2, 3 días y el resto del mes con dolor. Entonces, honestamente, por mi mente sí pasó. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando eso si te estoy sirviendo? Y sí, me salí de esos límites que mencionaba Alex, de querer sentirte autosuficiente. Yo ya me estaba saliendo de esos límites, yo ya me sentía autosuficiente.
Y sí me puse a pensar, ¿por qué? Y más que hemos visto que me he hecho varios estudios y todos salen bien. Y yo, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Y ya estaba desesperada. Y después del estudio y me dan medicamentos, dije, bueno, a lo mejor ya con los medicamentos ya va a mejorar. Y que me caigo. Una semana que empiezo con los tratamientos y me caigo. Y sí, fue una caída fuerte. Todavía tengo las secuelas de esa caída, que sí me han limitado en varias cosas. Y encima de eso, los medicamentos no han hecho ningún efecto. Sigo con los mismos dolores de cabeza. Y cuando me mandaron a hacer reposo absoluto, sí estaba acostada y luego llegó el pensamiento. Y yo, ¿por qué estoy así si te estoy sirviendo? Y yo, pues si estoy así no voy a poder hacer nada. Luego en mi pensamiento, y sí me caché en esa parte y la verdad me da mucha vergüenza. Porque pasa, a todos nos pasa. Pero ¿qué consejo nos da Dios aquí en la Escritura? Humíllate, ora, busca su rostro. Entonces Él promete que te va a sanar, te va a levantar y va a estar ahí. Entonces sí, hermanos, yo entiendo que muchas veces pasamos por cosas muy dolorosas y no entendemos. Y es normal que nos sintamos confundidos, es normal que nos preguntemos por qué a nosotros, por qué nos pasa. Es normal que a veces dudemos si realmente Dios está con nosotros. Pero siempre hay que detenernos a pensar. Ya conocemos la palabra, entonces hay que detenernos a pensar, a ver, ¿cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo están mis caminos? Entonces yo creo que eso nos va a servir mucho para entender un poco la situación por la cual nosotros estamos pasando.